Bienvenidos al penúltimo episodio de Tiempo de Mesa de este año y vamos a hablar acerca del fin del mundo. Los discípulos preguntaron a Jesús en Mateo 24 cuáles serían las señales de su regreso y del fin del mundo, y Jesús se tomó un buen tiempo para contestar, que es lo que la Biblia llama del sermón profético. De esto queremos hablar. Queremos contestar algunas preguntas, Fer y yo, que ha sido algo que ha ardido en nuestro corazón. Cuanto más nos hemos enamorado de Jesús, también nos hemos enamorado de su plan. Por lo cual, entender los últimos tiempos no es para curiosos ni para eruditos, sino para enamorados de Jesucristo. Así, si querés enamorarte más de Jesús, quédate con nosotros en la mesa hasta el final, que vamos a hablar, sí, que lo que está pasando ahora de guerras, rumores de guerras, pestes y todos los conflictos, terremotos, y esto tiene que ver con el fin del mundo y con el regreso de Cristo. Vamos a hablar también de la importancia de estudiar los últimos tiempos. Vamos a hablar de 5 mitos escatológicos que vamos a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y por último, vamos a dar nuestra postura, lo que hemos interpretado en las Escrituras acerca del arrebatamiento. Así que quédense con nosotros hasta el final, porque no es un tema para un reel o para un TikTok rápido. Necesitamos ir profundo en las Escrituras, por lo cual les recomendamos que tengan su bloque de notas, su Biblia en mano, y vamos a comenzar el tiempo de mesa. Y un buen café. Y un buen café. O un mate para los que son argentinos. Bueno, bienvenidos a este tiempo de mesa. El único objetivo que tenemos es que al terminar esta charla tu corazón esté ardiendo de amor por Jesús y tu corazón tenga un clamor que sea el mismo que tiene el Espíritu y que tiene la novia, que dicen ven. Así es. Entonces, primero les contamos cómo eso se despertó en nuestro corazón. Fer y yo siempre hemos comenzado, el ministerio Toma tu Lugar, con la carga del primer amor. El primer mandamiento es el primer amor en el primer lugar y amar a Dios sobre todas las cosas. Y el mensaje de intimidad, creemos que cuanto más intimidad, más revelación. Y es muy interesante que a las dos personas que son llamados íntimos o amados en la Biblia, Daniel y Juan, son los que más se les reveló los últimos tiempos. Daniel de 7 a 12 y Apocalipsis dado a Juan es muy interesante. Tiene muchos detalles. ¿Por qué? Porque entender los últimos tiempos es cuestión de amor. Sí, es muy necesario aclarar esto. Eso es muy bueno. No queremos charlar simplemente con gente erudita que solamente está queriendo buscar cómo rebatir argumentos, posturas. No es eso. Esto se trata de amor. Y esto se trata de un tema que Dios revela. Cuando Dios abre este tema es porque hay gente que Él considera que lo aman. Él percibe cuando hay amor y Él abre este tema, como lo hizo con Daniel y como lo hizo con Juan. Son las dos personas que Dios mismo le manda a decir a través de los ángeles, eres muy amado. Y después de eso viene la revelación. Y Juan es llamado el discípulo íntimo, el discípulo amado. Sí. Entonces por eso te invitamos a que tu corazón arda por Jesús, para que podamos meternos en este tema como una consecuencia del amor y no como una búsqueda de mero conocimiento. Por lo cual no te acerques ni con curiosidad para decir, quiero saber, quiero tachar este tema, a ver cuáles son las señales de los últimos tiempos, o como para decir, quiero herramientas para pelear por posturas escatológicas. Este no es el espíritu. Miren, la única vez que aparece explícitamente la palabra Maranata en la Biblia es en 1 Corintios 16, 22. Quiero leer con ustedes. 1 Corintios 16, 22. Les dije que tengan la Biblia en la mano y eso es muy importante. Porque esto prueba que Maranata no es una moda, ni tampoco pelear por una postura teológica. Es una doctrina apostólica, es la base del Evangelio de Jesucristo. Es muy interesante. Entonces, hablar del fin de los tiempos no es algo extra, es parte del Evangelio. Entender lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Por eso nosotros decimos, necesitamos predicar el evangelio completo de aquel que era, que es y que ha de venir. Entonces, terminando la carta de Corinto, Pablo dice, el apóstol Pablo, termina con un saludo, 1 Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, que sea maldito. Maranata. Entonces, cuando se expresa acá Maranata, está diciendo, porque el Señor viene, va a quedar claro que solo va a haber dos tipos de personas en la tierra. El que ama
y el que no ama y está bajo maldición. Sí. Entonces, Maranata no es una cuestión de curiosidad o de querer racionar todo, es cuestión de amor. Por lo cual, si querés aumentar tu nivel de amor por el Señor, bienvenido a la mesa y vamos a hablar de algunas cosas juntos. Bueno, vamos, amor, avanzamos. A ver, entonces, vamos con el primer punto. Primer punto, que va a llevar varios puntos dentro de este punto. Una de las preguntas que queremos que vos te quedes adentro tuyo, porque queremos que salgas con preguntas, es ¿por qué hay que estudiar Maranata? ¿Por qué estudiar el fin de los tiempos? No es una moda, no queremos que entres porque muchos entraron, queremos que entres, que vos te preguntes, ¿por qué tengo que estudiar esto? Bueno, nosotros te vamos a contar lo que nosotros creemos de por qué hay que estudiar esto. Primero es porque el Espíritu Santo, a lo largo de toda la Biblia, tiene dos clamores. Son 2 veces que aparece el clamor del Espíritu. El Espíritu clama Abba y el Espíritu clama ven. Si nosotros estamos unidos al Espíritu, clamamos ven porque es lo que está clamando el Espíritu. Bueno, y les vamos a dejar estos versículos para que ustedes vean. Claro. Abba está en Romanos 8:15, que Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud o de miedo, sino que un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Siempre que aparece el clamor del Espíritu aparece unido, por eso dice clamamos Abba, junto con el Espíritu. Y en Apocalipsis también estamos unidos a Él y clamamos ven. Apocalipsis 22:17. Muy bien. Segundo punto, ¿por qué estudiamos Maranata? Porque algunos dirán, bueno, no hay que estudiar eso, mejor enfoquémonos en hoy. Tendríamos que tirar casi toda nuestra Biblia entera a la basura si no estudiáramos este tema. El segundo punto es porque en el corazón de Jesús está el día de su regreso. Y eso figura en Isaías 63:4. Isaías 63:4 dice, el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, de todo lo que Jesús planeó de la historia, hay un día que está en su corazón. Es un día que solamente en el Nuevo Testamento se menciona más de 60 veces, que es el día de su venida, o también figura como el día de la venganza, el día del Señor. Figura de muchas maneras, con muchos nombres diferentes, pero se refiere al día en que Jesús va a venir. Si esto no fuera importante, no llevaría tantas menciones en la Biblia el día del Señor. Pero lo más importante, lo que a mí más me gusta es que está en el corazón de Jesús. Entonces, es el clamor del Espíritu, está en el corazón de Jesús. Otro es porque todos los profetas de la Biblia, todos hablaron de su segunda venida. Todos ellos profetizaron esto. Entonces, cuando en Apocalipsis termina el ángel diciéndole a Juan, es necesario que profetices otra vez, sobre todo tribu, lengua, pueblo, nación, no se está refiriendo a cualquier otra profecía, porque en realidad hasta el momento Juan no había profetizado. Le está diciendo, es necesario que profetices otra vez, porque todos los profetas profetizaron lo mismo. El día en que el Señor va a poner todos sus enemigos bajo sus pies, va a venir con su reino, va a unir cielo y tierra y va a gobernar y va a establecer justicia. Entonces, tiene que arder en nuestro corazón ese día en que vamos a ver a Jesús cara a cara. Entonces es el tercer punto. Todos los profetas profetizaron esto. Si hoy escuchás un profeta que profetiza otras cosas como con quién casarte, cuándo cambiar el auto, que va a venir bendición económica sobre tu vida, pero no habla de la profecía que toda la Biblia habla, entonces hay que dudar de ese ministerio profético, porque la voz es una sola. Dios habló algo desde el principio, desde Génesis, hasta hoy está hablando lo mismo. El otro punto es porque todos los apóstoles, en su fundamento de doctrina, en su doctrina central, hablaron del regreso de Cristo. Entonces, como la iglesia primera tenía como fundamento la venida de Cristo, y hoy no vamos a tener la venida de Cristo como parte, el fundamento es Cristo. Es Cristo y su plan de que Él va a regresar es parte de las doctrinas elementales. Les puedo mencionar algunos versículos o los vamos a dejar abajo. Sí, vamos a dejar Bueno, los vamos a dejar acá mismo. Pero básicamente es muy importante que ustedes sepan, desde la primera predicación del apóstol Pedro, Tal cual. ¿no? En Hechos 2,
Elías comienza diciendo, explicando el Pentecostés, como todos están llenos del Espíritu Santo, dice, con eso concuerdan las palabras del profeta Joel, que antes del grande y terrible día del Señor, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Increíble, la primera palabra apostólica, la primera predicación de la iglesia era citando a un profeta que ya estaba hablando que todo lo que está pasando en la tierra va a tener un día que después en Hechos 3 aclara que es el día de la restauración de todas las cosas. Cuando Jesús regrese va a haber, porque es la restauración de todas las cosas, porque esto es una esperanza concreta. Es como una línea de llegada hacia dónde está yendo la predicación del evangelio, que el fin de la gran comisión es el reino de los cielos en la tierra. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, todos los apóstoles, esa es doctrina apostólica, hablar de salvación, discipulado y maranata. Esa es la doctrina apostólica. Por lo cual es el fundamento, la piedra angular es Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas es la construcción de salvación, discipulado y el día del Señor. También hay dos cosas que Jesús dijo, aprendan. En todo lo que Él enseñó, 2 veces, ¿eso lo mencionaste? No, todavía no, vamos a decir después. 2 cosas dijo, aprendan. Aprendan de mí que soy manso y humilde, que pareciera una contradicción, ¿no? Pero Él puede decirlo. Y lo segundo fue, aprendan de la higuera, las señales de los últimos tiempos. Muy interesante. En Mateo 25. Entonces, tenemos que aprender las señales de los últimos tiempos. Si Jesús dijo aprendan, yo lo voy a aprender. Otro de los motivos por qué estudiar esto. En la Biblia hay 150 capítulos que hablan y apuntan al regreso de Cristo. 150 capítulos. Hay 89 que hablan de su primera venida y 150 que hablan de su segunda venida, de su regreso. Por cada mención en la Biblia que habla de su primera venida, hay 3 que hablan de su segunda venida. O sea, hay mucho más mención de su segunda que de su primera venida. Un cuarto de la Biblia está hablando de los sucesos del grande y terrible día del Señor. Muy interesante. Por lo cual tenemos que poner atención en eso, porque los maestros, entonces Fer habló del Espíritu Santo, Jesús, los profetas, los apóstoles y los maestros deberían enseñar lo que la Biblia dice. 200 veces en el Antiguo Testamento aparece la expresión Día del Señor. Sí. Y en el Nuevo Testamento 64 veces mencionando lógicamente lo que los profetas ya habían dicho. Por lo cual la Biblia es una sola historia de Génesis a Apocalipsis y tiene un día fijado que debería ser el día más importante de la fecha de la humanidad y muchas veces el más olvidado por la iglesia. Exacto. Otro de los puntos es porque las enseñanzas de Jesús, sus principales 3 sermones, Él tuvo 3 sermones, 3 predicaciones, que fueron las principales. Esas 3 enseñanzas centrales que son Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, las parábolas del reino, Mateo 13, Mateo 24, 25, la escatología de Jesús. Estos 3 sermones están anclados en lo que ha de venir, en el reino venidero. Ninguno de ellos, Jesús no dejó sus enseñanzas ancladas en la vida de hoy. Todas las relacionó con lo que vendrá. Por ejemplo, cuando les habla bienaventurados porque serán, porque tendrán, siempre llevó a ¿cuándo? Cuando venga su reino. Entonces, cada una de sus enseñanzas era unión de lo que vendrá cuando Él venga, cuando Él regrese, y esto. Perdón, solo aclaro algo. Hay una tensión en la teología que lo definió el teólogo George Ladd, que me gusta mucho eso, de el ya, pero todavía no. Porque muchos pueden estar escuchando, ¿qué estás diciendo? Que el reino de Dios no se acercó, no está muy bien el reino. El que aceptó a Cristo por medio de la cruz, Él nos dio acceso al Padre y en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales y podemos decir, venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. El que está en Cristo ya tiene acceso al reino de los cielos, pero todavía no en su plenitud. El reino ya está entre nosotros para los que creen en Jesús, pero todavía no en toda la tierra como debería estar. Por eso nosotros creemos que estamos predicando el evangelio del reino
para que haya el fin. Entonces, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así es. Otro de los puntos es porque toda la creación gime y aguarda este glorioso día. Buenísimo. Eso lo dice Romanos 8:19. Entonces quizás alguno dice, no, pero yo ya estoy sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Yo no necesito que Él venga porque yo ya tengo mi plenitud en Él. Pero sería un poco egoísta pensar esto. Primero, no tenemos la plenitud de estar sentados porque no lo vemos cara a cara. Entonces sería un poco filosófico decir solamente que yo ya estoy en la plenitud porque estoy sentado junto a Él. Todavía, aunque Jesús venció la muerte, aunque Jesús venció la enfermedad, aunque Jesús perdonó la iniquidad y aunque abrió un nuevo y vivo camino para estar sentado delante a su lado, aún estas 4 cosas no las vivimos en plenitud, como decía recién Marcos. Seguimos teniendo enfermedades, seguimos muriendo, sigue habiendo iniquidad y todavía no lo vemos a Jesús cara a cara. Entonces, cuando nosotros creemos o nos quedamos con ideas filosóficas que separan cielo y tierra, que separan la plenitud de Cristo, tenemos que reconocer que aunque tenemos acceso a estar con Él, no somos la plenitud. La gente no ve en nosotros la plenitud de Cristo. Y cuando algunos dicen, yo ya estoy sentado, no necesito eso, estamos ignorando los que están a nuestro lado. Toda la creación está gimiendo y está aguardando ese glorioso día. Entonces, si el Espíritu Santo clama por ese día, si Jesús enseñó de esto, si los apóstoles, los profetas, la creación, ¿cómo podría yo estar diciendo otra cosa, no? Otro es porque todo lo que aún vemos es sombra de lo que ha de venir. Y esto dice Colosenses 2:17. Después pueden ir profundo. Otra es porque el fin de toda guerra espiritual va a ser cuando Él venga. Aquellos que aman la guerra espiritual, aquellos que les gusta entrar en oración y en peleas, sepan que todo eso va a tener un fin. Va a ser, Colosenses 2:17 habla de esto, cuando Él lo sujete. No, Romanos 16:20. El Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Exactamente. Eso dice en el Nuevo Testamento. Así es. Ya estando el nuevo pacto. Después dice, de la cruz. Después de la cruz, dice, en breve aplastará al enemigo. Entonces, cuando sea aplastado, va a ser la victoria total. Mientras tanto, resistimos al enemigo. Ahora, todo esto nos da en una esposa, cuando la esposa escucha a Jesús, escucha al Padre, escucha al Hijo, escucha a los profetas, los apóstoles, todo esto produce una esposa que clama, ven. Así es. Y aquellos que la escuchan a la esposa diciendo ven, también dicen ven. Entonces, este tiene que ser nuestro clamor, que Él venga. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más lágrimas, porque va a ser Él, porque va a ser el inicio para que el Padre sea todo en todos. Yeah. Entonces no va a haber mejor momento de la historia. Por eso tenemos que llenar nuestra vida de esperanza. Creo que es 1 Corintios 15 que dice, Sí. si nuestra esperanza es para esta vida, somos los más dignos de lástima. Son los más miserables de todos. Los más miserables de 1 todos. Corintios 15:19. Exacto. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos no es para esta vida, es para lo que Él trae, es para cuando Él vendrá, es para todo lo que Él hará. Pensá en cada acto injusto. No sé en qué país vivís, pero en Argentina vivo viendo noticias y veo injusticias y con todo mi ser busco yo traer justicia, pero aún así hay cosas que no llegamos a hacer, que solamente van a tener su merecida justicia cuando Jesús venga. Y esa es nuestra esperanza. Y a eso estamos anclados. Ahora, vamos acá, yo estoy mirando acá, nosotros tenemos 2 cámaras, vamos para esta para cambiar un poquito el plano. Hicimos una introducción de por qué es importante estudiar el Día del Señor y con todos estos puntos que dijo Fer, que puedan revisar una y otra vez. Ahora vamos a entrar específicamente en derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Eso dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que se levantan todavía. No era el café. Derribando argumentos, no derribes café, vamos a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo cual hay mitos escatológicos que
que muchas veces tenemos como fortalezas mentales o culturales o tradiciones que alguien enseñó y creemos que fue así porque alguien lo dijo o porque en mi línea ministerial siempre dijo que es así. Por lo cual quiero decir algo muy importante. A partir de ahora vamos a tocar algunos temas escatológicos. ¿Qué es escatología? Escatología significa el estudio del fin. Escatón, la palabra fin, y logia de estudio. Es muy importante que sepan eso. El entender el fin nos modela el pensamiento y el estilo de vida en el presente. Por lo cual, yo creo que todo ser humano tiene su escatología personal. Hay por lo menos dos dimensiones, la escatología personal y la escatología general. La personal es cómo creo que va a ser mi fin. ¿Cómo crees que va a ser tu fin? O sea, todo ser humano tiene un entendimiento de la muerte o de que hay su fin. Sea que crea que no hay vida después de la muerte, un pensamiento humanista o gnóstico. Después está el pensamiento cristiano, que sabe lo que la Biblia dice, que la muerte no es el fin, sino que viviremos para siempre. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. O entonces está también el que ignora, que dice, no, a mí no me interesa. Solo me interesa el presente, no me interesa la muerte, no me interesa lo que va a pasar después. Por lo cual, eso también es escatología. Porque el que no le interesa el fin, vive su vida desordenada. Claro. Entonces, eso es la importancia para nosotros. Mucha gente que no le interesa este tema no se da cuenta cómo está lleno de ansiedad, lleno de pánico, lleno de estrés, porque quiere resolver todo en el presente y no tiene esperanza de lo que está por venir. Esperanza es entrever posibilidades. Entonces, la Biblia es una ventana hacia el corazón de Dios. Es una ventana hacia lo que no se ve naturalmente, pero ya es una promesa concreta de lo que está por venir. Por lo cual, la Biblia es una palabra profética de cosas que se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Y eso debería darnos una esperanza concreta y práctica. Entonces, escatología personal es tu entendimiento del fin de tu vida. Y la escatología general es el entendimiento del fin del mundo, que es de eso que queremos hablar también. Por lo cual, en el nombre del Señor Jesús, vengo a decir a todos los que están mirando hasta acá, si tenés alguna postura diferente, si crees algo de otra manera y que lo que vayamos a decir a partir de ahora quizás te ofenda o quizás no te guste, solo te pido un favor, que si no estás de acuerdo con lo que vamos a decir, que escribas acá en los comentarios tu sentir, tu opinión, tu perspectiva, pero con la Biblia, con algunos ejemplos bíblicos y queremos leer. Con respeto. Exactamente, y con mucho respeto. respeto. Si vas a tener respeto, bienvenido. Sí. Nosotros Nos gusta la gente que puede opinar diferente, son muy bienvenidos y queremos leerlos. Eso es muy importante. Y no estamos acá para discutir o dañar el cuerpo de Cristo. Al revés, nuestra escatología es Cristo. Y quiero que sepan eso no nos puede dividir. El fin de todo es que Cristo va a reinar. El fin de todo, ¿por qué es Cristo? Porque la Biblia menciona que Jesús es Alfa y Omega. La primera letra y la última letra de la historia es Jesús. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es primero y último, principio y fin, autor y consumador de la fe. O sea, ¿por qué es importante hablar de escatología? Porque la historia va a tener un fin, la historia cronológica, pero Dios va a hacer nuevo cielo y nueva tierra y tiene que ver con el día del Señor. Y necesitamos hablar de este asunto. Sí. Por lo cual, que quede claro que respetamos las posturas, pero también necesitamos ser lo más bíblicos posible. Que nadie siga porque Marcos y Fer están diciendo, o porque escuchaste a algún maestro, o algún rabino, o alguien que estudió mucho y tiene muchos máster. No, si no está en la Biblia, no lo creas. No creas porque nosotros estamos diciendo, sino que tengamos la ley de los de Berea. Hechos 17:11 dice que los de Berea escuchaban a Pablo, pero iban a escudriñar las escrituras para ver que si lo que decía era así. Y dice que ellos eran más nobles. La nobleza de ellos era mostrada, o se mostraba, porque ellos iban a la palabra y corroboraban que todo fuera así. Entonces te invitamos a que corrobores cada capítulo, cada versículo, que veas con tus propios ojos, porque también cuando lees se abre diferente la palabra. Cuando vos lees con tus propios ojos y no alguien te dice lo que dice. Entonces vamos a los mitos. Vamos a derribar 5 mitos escatológicos.
Es muy importante también entonces esa definición de escatología, lo que dijimos que es el estudio del fin, y entender el fin nos modela el estilo de vida de presente. Por lo cual, lo que creemos del fin sí o sí altera nuestras decisiones de hoy. Por lo cual algunos o están ansiosos o están confiados, o están preocupados o están preparados. Y nosotros no queremos ser de los que van a ser sorprendidos. Queremos que cuando comience a suceder las señales, que algunas ya están sucediendo, digamos, para esta hora hemos llegado, estamos listos. El Señor ya nos había avisado, no es una sorpresa. Entonces, vamos a derribar unos mitos escatológicos para que juntos como generación podamos entender lo que Jesús nos dijo acerca del fin y dejar que su verdad nos modele y nos prepare para lo que está por venir. Bien, primer mito, voy a decir algunas frases que he escuchado en el cuerpo de Cristo y necesitamos ver que a veces creemos cosas sin saber el contexto bíblico. 1. Nadie sabe el día y la hora, por lo tanto, no es importante estudiar este tema ahora. He escuchado mucha gente decir, no hablemos de escatología, no hablemos de fin. Si nadie sabe el día y la hora, esto no es importante. No, hablemos de otra cosa, hablemos de cómo llegar al fin del mes, cómo resolver los problemas matrimoniales, política, teología de la prosperidad, cómo tenemos más plata ahora. Entonces, para. Nadie sabe el día y la hora. No está diciendo... Solo hago una aclaración. Sí. Hay algo que también nos pasa cuando nosotros venimos a hablar de este tema, es que tenemos que reconocer, como decimos en Argentina, que la cancha está embarrada, que hubo antiguamente varios momentos donde se habló de escatología, desde el miedo, desde el escapismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a hablar de lo mismo, creen... Por eso dicen, no hablemos de eso. Y usamos el versículo de que nadie sabe el día ni la hora, porque en realidad no estamos queriendo hablar de algo que ya viene manchado de miedo, de escapismo, de huir de las responsabilidades, y no es eso lo que estamos diciendo. Sería muy bueno que puedas buscar una predicación de Marcos, que él la dio en Misión este año, donde él habla de lo que no estamos diciendo. Lo que no estamos diciendo con Maranata. Claro, a veces nos pasa, como nos pasó con Benja y Anto, que tuvimos que definir con ellos, mostrarles qué es ser papá. Sobre todo la figura de papá. Fue muy difícil para ellos ir construyendo, porque la imagen de papá que tenían era muy ausente, violenta y muchas otras cosas. Entonces, cuando Marcos usa el mismo nombre de papá, para ellos fue todo un trauma y una redefinición. A veces nos pasa lo mismo cuando hablamos de fin de los tiempos. Mucha gente piensa, fin de los tiempos, zombies, dijeron nuestros hijos un día con la palabra apocalipsis, zombies, o todo lo que se te venga negativo a la cabeza. Sería bueno que hagas tu esfuerzo por cambiar tu imagen de fin de los tiempos. Fin de los tiempos es gloria, es esperanza tangible, es justicia, es avivamiento, es la iglesia siendo gloriosa en su mayor plenitud. Eso es fin de los tiempos. Sí, entonces yo iba a decir que en Argentina hay un dicho que dice que cuando uno se quemó con la leche, ve la vaca y llora. Sí. Entonces hay muchos, es cierto que la enseñanza hace años atrás era, Cristo viene, no hagan nada. Claro, y no es eso. Escóndanse en el templo, quédense orando, aléjense del mundo. Y nuestro mensaje es, ya que Cristo viene, prediquemos el evangelio. Anunciemos a todos que hay una esperanza. Construyamos un arca como Noé. Invitemos a todas las familias a entrar para ser preservados para lo que está por venir. Y los que están en Cristo serán salvos. Entonces, no es cruzarnos los brazos. Maranata nos lleva a la acción de preparar el camino del Señor en las naciones. Muy bien. Primero, mito escatológico. Nadie sabe el día y la hora, por lo tanto no es importante estudiar este tema. Vamos a la Biblia. Les pedí que tengan la Biblia. Vamos a ver que un texto fuera de contexto se arma un pretexto. Muy bien. Entonces, Mateo 24, del 32 al 36, es el texto que aparece en la frase, nadie sabe el día y la hora. Vamos a leerlo completo. Mateo 24, del 32 al 36. Palabras de Jesús. En tu Biblia, no sé si en mi Biblia está en rojo, es Jesús hablando. Y Jesús dice, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, danos las señales de los últimos tiempos y de tu regreso, es muy interesante
Que Jesús pues dice, no, muchachos, no vamos a hablar de eso. Es mi último mensaje, ya me voy a la cruz, hablemos de cosas importantes. Y dijo, no. Dedicó Mateo 24, 25, también lo paralelo en Lucas 21 y Marcos 13, para dar el sermón profético. Su último mensaje antes de la cruz fue, estén en alerta, que nadie los engañe. Porque va a haber mucho engaño, va a haber muchas voces. Parece que Jesús está diciendo, va a haber muchos youtubers, va a haber muchos videitos conspiracionales que van a decir muchas cosas, pero ustedes no se dejen engañar. La palabra de Dios es la verdad. Y eso es lo que queremos inspirar. Mateo 24, de 32 a 36, Jesús dice, de la higuera aprendan. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan. Quisiera que ahí en tu casa pudieras repetir en voz alta. Sepan. Jesús quiere que sepamos que Él está cerca. A las puertas, dice. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Acá, ¿cuál es el contexto? Jesús está diciendo que todas las señales de Mateo 24 es solo principio de dolores y no es dolor de muerte, sino dolor de parto. Algo está por nacer en la tierra. Después de los dolores de parto va a venir el establecimiento literal del reino de los cielos en la tierra con la venida de Cristo. Pero está diciendo, aguanten los dolores, porque como la mujer, ¿no? En el día de su parto es un día de dolor, no sé cuántas mujeres pueden decir que quizás el mejor día de su vida fue el día del parto. No, yo quisiera que fuera el matrimonio, pero el día de la boda, pero para una mujer... Si querés te digo eso, pero... Tener el hijo en el brazo es excelente. ¿Y cómo puede ser un día que estuvo vulnerable, desnuda, con dolor, expuesta? El día de mayor dolor también fue el día más feliz. Así va a ser los últimos tiempos. La tensión entre mucha presión y mucha presencia de Dios. Sí va a haber persecución, pero va a haber avivamiento. Sí va a haber señales negativas, pero muchas positivas. Va a haber una iglesia gloriosa. Una iglesia radiante, que va a ser luz en medio de las tinieblas. Tal cual. Entonces, ¿pero por qué está diciendo aquel día y la hora nadie sabe? Porque es un parto natural. Claro. Semejante a un parto. Y el parto natural nadie sabe día y la hora, pero sí sabemos cuando la panza comienza a crecer. La señal sexto mes, séptimo mes, hay que comprar el cochecito, la cunita, hay que pintar la habitación. Entonces Jesús no quiere que entremos en especulación tal cual de fechas. Este es el día, esta es la hora, porque solo el Padre sabe. Pero las señales sí tenemos que saber, las estaciones sí tenemos que saber. Jesús quiere que sepamos que Él está cerca, a la puerta. Aclaramos nada más que cuando dice no pasar esta generación, está hablando de una generación que va a ver todo esto junto, todas esas señales. Porque si miramos, la mayoría de esas señales han pasado a lo largo de toda la historia, la mayoría, no todas. Pero Él está diciendo cuando vean todas estas señales juntas, ya van a pasar en la misma generación. En una generación. Y esto es para otro video que algún momento lo vamos a hacer, hablar de todas las señales y por qué creemos que estamos en la generación Maranata. Sí. Primer punto. De todas formas, perdón, también en T-Teletraining pueden anotarse, pueden inscribirse en T-Teletraining y ahí hay cursos donde hablamos profundamente de esto. Exactamente. Nosotros, Nico y hay varios profesores más que hablamos detalladamente de fin de los tiempos, vamos profundo en cada uno de estos puntos que ahora estamos yendo. Una materia que se llama el Evangelio Completo y hablamos de lo que él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces, T-Teletraining es la plataforma de entrenamiento de Toma tu Lugar. Lo buscan ahora tteletraining.com y pueden profundizar ese asunto. Primer mito, nadie sabe el día y la hora, por lo cual es importante estudiar. Segundo mito, es la frase que he escuchado mucho. Entender el fin de los tiempos es cosa para eruditos y a la vez causa confusión. Por lo cual mucha gente dice, yo nunca estudié un máster, un posgrado, 5 años de teología, por lo cual si los que estudiaron nunca se pusieron de acuerdo, solo generó confusión. Y yo ni me voy a meter en este tema. Venimos a decirles que esto es un mito, es una mentira, porque por ejemplo en el libro de Apocalipsis, que están las mayores señales del regreso de Cristo, primero dice que es la revelación
de Jesucristo. Apocalipsis no significa, cuando nosotros preguntamos a nuestros hijos, ¿qué es Apocalipsis? Hace unos años atrás, cuando comenzamos a enseñar eso, levantó la mano, yo sé, zombies, dice. Porque el mundo se encargó de dar una narrativa que hablar del fin de los tiempos es terror, zombies, catástrofes, por lo cual nadie se quiere acercar a ese tema, principalmente a Apocalipsis, que hay demasiadas simbologías, es una literatura apocalíptica, pero la Biblia explica la Biblia. Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice, y esto es para otro estudio. Pero el asunto acá es que el mismo libro Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Griego koiné no era solamente un griego para eruditos, era un griego popular. Claro. Y encima el evangelio fue dado a pescadores, cobradores de impuestos, gente común y corriente que podía entender el evangelio y dar a conocer la verdad completa. Por lo cual es muy importante eso. Juan, el que recibió Apocalipsis, todos los detalles del fin, era pescador. Y a la vez, en Hechos 4, dice que Pedro y Juan eran vulgos de letras, eran analfabetos, por lo cual la gente decía que por la autoridad que hablaban, sabían que habían estado con Jesús. Entonces, el evangelio fue compartido con alguien que no era para eruditos, brillante en su intelecto, pero por estar con Jesús, comenzó a entender lo que estaba por venir y tomó una postura radical en su vida. Sí, lo mismo pasa en Tesalonicenses, creo que es, ¿no? Cuando Pablo dice, acerca del fin, no necesito decirles más, porque ya les enseñé todo. Mira, Tesalonicenses. Increíble, tal cual. Y ahí él había estado muy poco tiempo con los de Tesalónica, y sin embargo era gente recién convertida, y él ya les había hablado todo acerca del fin. Entonces podemos ver que no es un tema para aquellos que tienen 20 años de convertido, 50 años de convertido. Era gente recién convertida que ya sabía el fin, porque este es un tema de completar el evangelio. No podemos dejar la película a medias, tiene que ser completa. Y Jesús lo diseñó para que todo aquel que cree en él entiende y sepa. Entonces, derribar ese mito de que es para grandes estudiosos, es para tu casa, es para tus hijos, es para niños pequeños, es para adolescentes, es para amas de casa, es para empresarios, es para todos, porque el evangelio es para todos. Y este tema es sencillo. Y es tan sencillo como explicar así para los niños. Debemos creer en lo que Él hizo por nosotros, que nos salvó, nos adoptó y nos incluyó en su familia. Debemos participar de lo que Él está haciendo en el presente, evangelizar, discipular, hacer milagros, predicar el evangelio del reino. Y número 3, debemos prepararnos para lo que está por venir, porque esta tierra como está va a entrar en una transición. Todo lo malo será erradicado. El fin del mundo es el fin de Satanás, de la muerte y del pecado, y reinaremos con Él para siempre. Por lo cual, el evangelio completo es lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Debemos creer en lo que Él hizo, participar de lo que Él está haciendo y prepararnos para lo que Él va a hacer. Así que Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, porque Apocalipsis no es un libro de poesía, sino de profecía, algo que se va a cumplir, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda. Y Satanás se encargó de que sea el libro que menos leemos, menos oímos y menos guardamos. Y leer, oír y guardar, les doy un consejo. Agarren la Biblia, lean en voz alta. Cuando lees en voz alta ya estás leyendo y escuchando. Y guardar no es guardar en la estante, es guardar en el corazón, es guardar a través de la oración. Leo, escucho lo que estoy leyendo y oro para que esto se haga carne en mi vida. Y así, el que lee entienda, dijo Jesús. Jesús resumió la escatología así en Mateo 24:15, hablando de cómo va a aparecer el anticristo y etcétera. Dice, el que lea Daniel entienda. Por lo cual te invitamos a leer y junto con el Espíritu que inspiró la palabra, vas a entender. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor. Y Él nos va a explicar todas las cosas. Muy bien. Tercer mito. Jesús puede volver en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos. Es muy interesante eso porque hay mucha gente que a veces ha usado eso para manipulación, control y miedo. Jesús puede volver en cualquier momento, así que arrepentite y porque si no te vas al infierno. Ahora mismo puede aparecer. Y entonces... No, todos los chistes de la gente, ¿no? Que llegó y no había nadie, entonces dice, uy, fue el rapto, se fueron todos. Sí. Como que pasó rapidísimo, o que ya vino y no lo vimos. Y que no lo vimos. Entonces...
el inminente regreso de Cristo es algo que tenemos que repasar. La expresión en un abrir y cerrar de ojos está dentro de un contexto. Y vamos a leer el contexto. 1 Corintios 15, del 51 al 53. 1 Corintios 15. ¿Quieres leer, amor? Sí, pero no veo. Tu voz es hermosa. ¿Dónde Acá. está? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hasta ahí. Y todos nosotros seremos transformados. Entonces el contexto que está diciendo es, a la final trompeta, porque Apocalipsis dice que hay 7 sellos y 7 trompetas. O sea, la séptima trompeta es el regreso de Cristo. O sea, cuando suene la trompeta del regreso de Cristo, dice, ahí hay un misterio. No todos dormiremos, sino que seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos no está hablando del regreso de Cristo, porque hay muchos sucesos, hay muchos eventos que suceden, que son obvios que van a suceder y toda la creación va a ver como antes del regreso de Cristo. Pero un abrir y cerrar de ojos es el arrebatamiento, es el momento donde, por un misterio que no se puede explicar, seremos llevados a las nubes y nuestro cuerpo pecaminoso será transformado en un cuerpo glorificado. Eso, la transformación de nuestros cuerpos será un abrir y cerrar de ojos, no el regreso de Cristo. El regreso de Cristo hay un montón de sucesos que es necesario discernir los tiempos y las estaciones y estudiar lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 25. Por lo cual, Jesús no va a volver en cualquier momento. Tiene que suceder algunas cosas, como por ejemplo, En la misma generación tienen que suceder todas estas cosas. Algunos se paran como, bueno, ya surgieron algunas en el 70 y otras van a volver a pasar o van a pasar después. En realidad Jesús dijo, todas van a pasar en la misma generación. No pueden haber sonado algunas trompetas en el 70 y quedar otra para acá. Van a pasar en un lapso de tiempo y no lo dice solo Apocalipsis. Lo habla Mateo, lo habla Daniel, lo habla Isaías, lo habla Jeremías. Todos mencionan los mismos sucesos de diferentes maneras, pero mencionan los mismos sucesos. Y no estaban apuntando a 70, estaban apuntando a lo que todavía no pasó. Ese es otro tema que después lo ampliaremos en algún tiempo de mesa o en Teletraining, pero no pasó en el 70. Sí, pero algo muy importante es, por ejemplo, la tribulación. Jesús dijo en Mateo 24 que habrá una tribulación como jamás hubo en la historia de la humanidad. Él estaba mencionando Daniel 12, que también dice un tiempo de angustia que jamás hubo. Y Jeremías 23, hablando de la angustia de Jacob. Pero lo interesante es algo que jamás hubo. 70 después de Cristo murieron 1 millón de judíos por la persecución. Se destruyó el templo de Jerusalén. Pero en el holocausto de Hitler murieron 6 millones de judíos bajo persecución. O sea, fue una tribulación más grande que el 70 después de Cristo. Por lo cual, después de ese dolor de parto del holocausto, que parece que exterminaba a los judíos, nace una nación de un día. En 1948 nació el Estado de Israel, por lo cual las profecías bíblicas comenzaron a tomar lugar, porque tiene que haber un lugar geográfico y un pueblo que dice bendito es el que viene en el nombre del Señor, donde todas las naciones llenas de Cristo, la plenitud de los gentiles es Cristo en nosotros, provocando celos a los judíos y a Israel, porque Jesucristo murió y resucitó en Jerusalén, subió a los cielos y va a regresar en el Monte de los Olivos. Por eso es importante que dice que todo Israel será salvo, no por sangre, no por etnia, no por tradiciones judías, sino por reconocer que Jesucristo es el Señor y la iglesia tiene que estar ahí para predicar. Por lo cual creemos que tiene que haber la aparición de un anticristo que diga paz y seguridad, que va a generar paz entre judíos y árabes, lo que está pasando ahora. Imagínense. Por más que el espíritu del anticristo ya esté desde la época de Jesús, pero tiene que haber una personificación del anticristo, porque la Biblia lo dice, ¿no? Exactamente. Un hombre de perdición, de maldad, que a la vez va a engañar todas las naciones con un pacto de paz, falsa paz y seguridad, por lo cual muchos serán engañados, incluso muchos cristianos van a decir, tanto que oramos por paz, ahora hay paz. Va a lograr la paz entre judíos y árabes. Que imagínense con el conflicto que hay ahora, todo el mundo al ver en su celular tanta guerra que nunca vimos, tanta atrocidad en nuestros celulares. La guerra, estamos viendo en primera mano, en vivo, en directo, niños muriendo, mujeres, por lo cual
el mundo va a pedir paz y seguridad. Y entonces va a aparecer la figura de un hombre diplomático que va a generar paz y seguridad. Y eso va a ser un gran engaño. Pero eso va a desatar la gran tribulación, porque de ahí va a comenzar a perseguir a los judíos y a la iglesia. Esta es una de las señales que tiene que suceder. Y lo explicamos mucho mejor también después de este teletren. Sí. Último mito escatológico. Perdón, cuarto. Cuarto. Él viene como un ladrón en la noche. Es una historia de terror. Eso es una mentira. No es una historia de terror, es una historia de amor. Y solamente voy a leer muy rápido y voy a dejar que la Biblia hable por sí sola. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, que es lo que dijo Fer, que es, Pablo estuvo 3 semanas con la iglesia de Tesalónica y le explicó el evangelio completo. Y dice, Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, amor, si pudieras leer. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, esto tiene que ver con lo que él estaba diciendo antes, cuando todos estén convencidos de que al fin paz y seguridad y este hombre esté trayendo la paz y la seguridad, Falsa paz y falsa. la falsa paz y falsa seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. No, No estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda. Porque como un todos ladrón. ustedes son hijos de la luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Wow. Sobriedad es que lo de afuera no nos altere por dentro. Vamos a ver muchas señales negativas, terremotos, pestes, hambres, nación contra nación, conflictos económicos, pero dice, vamos a mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Por eso necesitamos una cultura de adoración e intercesión continua en comunidad. Que tu iglesia, no solamente que vivas, entiendas el mensaje Maranata, sino que tengas una comunidad donde tener un ambiente de preservación, donde no estamos esperando un ladrón en la noche, Claro. estamos esperando un esposo de día, por lo cual no somos de la noche, somos del día, y mantenernos en claridad y mantenernos mirando al sol de justicia, lo único que nos mantendrá firmes hasta el final, con todas las dinámicas de los últimos tiempos, es contemplar la belleza de Jesucristo. Exacto. Entonces, por último, queremos decir, y acá viene un punto interesante que lo que le prometimos, vamos a dar nuestra postura de arrebatamiento y les pedimos, incluso si quieren hacer una pausa, respirar un poco, pero queremos ser muy puntuales con eso, porque acá vamos a dar más base bíblica también. Última expresión como mito escatológico. Él viene a raptar su iglesia, seremos llevados y todo acá explotará. Eso he escuchado muchas veces. Solo quiero que ustedes se conecten con el corazón y el carácter de Dios. Si Él no es un ladrón en la noche, tampoco Él es un secuestrador. Claro. La idea de rapto, la palabra en sí rapto no está en la Biblia. Y nosotros queremos mostrar bíblicamente por qué no hay un rapto antes de la tribulación, que en la teología se llama pretribulacionista. Ante la tribulación, Jesús te rapta. ¿Y por qué creemos que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación? Y espero que tengas paciencia y que nos acompañe. Primeramente, es porque no aparece en la Biblia un rapto invisible. O sea, que Jesús aparece de una forma invisible, lleva a la iglesia y el Espíritu Santo para tener un trato solo con Israel. Eso es lo que algunos creen. Y respetamos los que creen así. Pero no dice la Biblia eso. no dice la Biblia y tampoco uno no siente el corazón de Dios. Porque si Israel va a ser salvo, como dice Romanos 11, 26, y va a haber un avivamiento de Israel. Romanos 10, Pablo da una secuencia. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿y cómo pues invocarán en que no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, nadie se salva por etnia o por tradición judía, sino por confesar que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cómo van a confesar si nadie les predica? Por lo cual, la gran tribulación tiene que haber presencia de iglesia predicando y diciendo, para esta hora hemos llegado. Porque la tribulación revela lo que está en el corazón y elimina las opciones y es momento de salvación. Muy bien. Ahora, 4 textos en la Biblia hablan del concepto de arrebatamiento.
4 textos en la Biblia hablan de consejo. Y vamos a leerlos todos y junto con ustedes. Yo voy a leer uno, mi amor, y vos lees otro. Vamos a arrancar con Jesús diciendo, Mateo 24, del 29 al 31, y les voy a mostrar el suceso, los eventos que Jesús dice para que haya el arrebatamiento. Mateo 24, del 29 al 31. ¿Tienen ahí? Mi Biblia está en rojo y es Jesús diciendo, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, o sea, luego aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con un gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán, la palabra reunirán es arrebatar, reunirán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo de los cielos al otro. Según lo que Jesús dijo, los eventos son la gran tribulación, inmediatamente después aparecerá la imagen del Hijo del Hombre, o sea, la señal del Hijo del Hombre, que eso significa que todo ojo lo verá. En ningún momento menciona una venida secreta y después la visible. Solamente menciona que sonará una trompeta, va a haber un estruendo en todo el mundo y va a ser un evento imposible de no ver. Claro. En la final del fútbol americano Super Bowl, el año pasado lo vieron 500 millones de personas en vivo en el momento. La final del Mundial de Fútbol, de FIFA, que ganó Argentina, lo vieron 1.7 millones, o sea, 1.7 billones de personas en el mundo a la vez. O sea, casi más de un cuarto de la población mundial lo vieron en vivo. Pero cuando Jesucristo regrese, dice, todo ojo lo verá. Va a ser imposible que no se den cuenta que Jesucristo regresó. Por lo cual está la tribulación, el regreso de Cristo y después del regreso de Cristo. Ustedes van a ver ahora que siempre que menciona arrebatamiento está después que suena la trompeta final o la última trompeta o la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque sí creemos en arrebatamiento, lógico que sí, porque la Biblia dice, pero que seremos arrebatados después del regreso de Cristo y después de la tribulación. A las nubes, claro. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Que el regreso del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, no vendrá sin antes aparecer el anticristo y la gran tribulación. Sí. Eso está muy claro acá. Esperen. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tiempo de mesa. Pedir que se suscriban al like. Después, pero ¿y Anita qué dice? Anita está ahí como que... Hola. Les queríamos decir gracias por estar en el canal de mi papá. Pero también les vamos a pedir que se suscriban y que toquen la campanita. Así les llegan todas las notificaciones. También denle like y compártanlo. Y ahora sigan viendo el video. Bye. 1 Corintios 15, 51. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, suena la trompeta y ahí seremos transformados, ahí seremos arrebatados. Y el arrebatamiento es después que Jesús aparezca, y Jesús solo aparece después de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Mi amor, léelo porque dice, eso es un mensaje de mucha esperanza para nosotros. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en reunión con Él, conforme hayamos quedado hasta la venida del Señor. O sea, Pablo se consideraba que él estaba hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto,
El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, o sea, los que permanecimos en la tribulación, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muy interesante, porque en aquel momento muchos cristianos se estaban muriendo por la persecución y Pablo dijo, hey, anímense, la muerte no es el fin. Va a haber arrebatamiento. O sea, y está diciendo, no solamente Jesucristo va a restaurar la tierra, sino que va a restaurar nuestros cuerpos, porque Dios nunca abandona lo que crea. Y esto habla de una esperanza concreta del Evangelio, que no estamos hablando de escapar al cielo, sino de que el cielo va a venir a la tierra y va a restaurar todas las cosas. ¿Cuál es la prueba de eso? Acá cuando dice en el versículo 17, dice, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Ese es un misterio. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, dice, para sí, en la Reina Valera dice, para recibir al Señor en el aire. O sea, no es el Señor que nos recibe en el cielo, sino que nosotros estamos recibiendo al Señor viniendo del cielo para la tierra. Eso es muy importante para el entendimiento del fin. Sí. Recibir, la palabra recibir ahí en el griego es apantesis, que significa literalmente encuentro, ¿no? Apantesis es un concepto griego que se usaba mucho también en el Imperio Romano, de cuando un pueblo salía a las puertas de la ciudad para recibir al rey que venía en victoria, para el lugar de su habitación. Entonces, es la misma palabra también que se usa en Mateo 25, cuando dice a las doncellas, a las vírgenes, salgan a recibir al esposo que viene. Entonces, nosotros recibiremos al Señor porque seremos transformados, tendremos el mismo cuerpo glorificado que Jesús tuvo cuando resucitó. Sí. Y dijo, tóquenme, no soy un fantasma. Tengo carne y hueso. Eso dice las Escrituras. Jesús dice, no soy un fantasma. O sea, necesitamos cambiar la mente escatológica del fin, de que el cielo es etéreo, no tiene forma, y que el cielo es algo espiritual y todo lo terrenal y material tiene que ser destruido y explotado porque es todo malo. Sí, eso no condice con la Biblia, con un Dios que no abandona lo que Él creó. Dios no abandona. Y desde Noé en Génesis, Él dijo, no destruiré la tierra otra vez. Entonces la tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada. Exactamente. Incluso cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué es lo primero que Él dice? Venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es cielo y tierra unidos. Por eso Él tiene que venir, nosotros somos transformados en los aires y volvemos a descender con Él para gobernar en la tierra, porque eso es lo que Jesús enseñó a lo largo de todas sus enseñanzas. Entonces tenemos también eso para otra enseñanza, tenemos que hablar específicamente cómo reinar con Cristo literalmente sobre la tierra. Algo que quería mencionar es que John Piper hizo una tarde de escatología con los principales referentes de premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Respetamos, hay diferentes posturas. Pero algo que él hizo ahí que me gustó mucho, y les recomiendo que miren YouTube, que incluso está la traducción en español, llegaron a una conclusión de qué creen, dónde está el punto de encuentro de todos los pensamientos escatológicos de la teología. Es que Jesucristo va a volver físicamente, visiblemente, para reinar sobre la tierra para siempre. Entonces, por más que tengas posturas diferentes, quiero que no perdamos de vista a Jesucristo. Por eso le dije que nuestra escatología es Cristo. Bueno, si crees que va a ser antes, si va a ser después, y si querés seguir teniendo el pensamiento que quieras, pero solamente te estamos mostrando lo que aparece en las Escrituras y ahora que puedas decidir lo que quieras y que no seas engañado. ¿Cuál es la diferencia de entender eso? Porque yo creo que eso nos lleva a un evangelio práctico y concreto hoy, no solamente futurista. ¿Por qué? El que cree que Jesús te va a escapar cuando venga el peor momento, cree eso todo el tiempo, que cuando orás, claro, Él te va a escapar de los problemas de hoy. Cuando en realidad el evangelio no es como Dios nos escapa de los problemas, sino como Él nos da la fe y la valentía para atravesarlos. Claro, es que este fin va a tener coherencia con toda la Biblia. Cuando Daniel estaba con los leones, Dios no lo arrancó del foso de los leones. Dios estuvo con él en medio del foso. Cuando los tres estaban en el horno de fuego, no los arrancó del horno.
Él apareció y Él se manifestó en medio de ellos en el horno de fuego. La iglesia perseguida no la sacó de ese momento. Entonces no hay un solo momento de la Biblia donde Dios vaya y arranque. A José lo dejó en la cárcel, lo dejó en el pozo, en cada uno de los lugares. ¿Pero por qué? Porque el oro necesita ser probado por el fuego. Entonces todas esas pruebas vienen a justamente probarnos para hacernos de un material más noble, de un material más excelente. La iglesia gloriosa solo aparece después de muchas tribulaciones. Cuando dice, es necesario que paséis por muchas tribulaciones, lo dice la palabra. Entonces, no condice en ninguna parte de la Biblia, de todo el relato bíblico, que Dios nos haga escapar del dolor. El problema de creer esto no es solamente de que creo eso en el fin y que voy a ser desilusionado cuando me encuentre en prueba y probablemente mi fe sea quebrada. Claro, ofendido con Dios. Ofendido con Dios porque estoy pasando una prueba. El problema no es solamente el fin. El problema es el estilo de vida que uno lleva hoy creyendo. ¿Cuánta gente escuchamos que dice, yo no sigo más a Dios porque murió mi abuelita, porque se enfermó mi mamá? O sea, creían en un Dios que los iba a salvar de todos sus problemas. Y nunca fue así. Se perdieron de conocer a Dios en medio del problema. Entonces, ¿por qué no creemos en un arrebatamiento que nos va a sacar de los problemas? Porque no aparece en ningún momento de la Biblia una referencia. Muchos usan este versículo que dice, seréis guardados el día de la prueba. No está diciendo serán arrebatados y quitados de la tierra en el día de la prueba. Está diciendo serán guardados, así como Noé fue guardado, así como Daniel, así como cada persona de la Biblia fue como guardada. Israel en Egipto, cayeron las plagas en contra de Faraón y su ejército, pero el pueblo de Israel fue preservado. Entonces creemos que el fin de los tiempos va a ser un momento de mucha persecución y muchos ataques y juicios, pero la iglesia va a ser protegida de una forma extraordinaria. Veremos protección sobrenatural, veremos provisión extraordinaria. Dios va a multiplicar la comida. Siempre tenemos recursos. Vamos a ver gente probando de señales, prodigios y milagros. Va a ser la combinación de Éxodo con el libro de Hechos juntos. O sea, mucha presión, muchos ataques del enemigo, mucha opresión, pero muchos milagros, señales, maravillas. Dios está con nosotros. La iglesia gloriosa necesita de un pano de fondo negro, como las piedras preciosas, las joyas. Hay un paño negro de fondo para resaltar más el brillo de los diamantes. Así, la iglesia gloriosa va a brillar en medio de la oscuridad. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz, en medio que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Sobre ti amanecerá la gloria del Señor. ¿Querés vivir la gloria de Dios? No pidas que escapar de los problemas, sino que Él se revele en medio de la tribulación que estás pasando hoy. Yo no sé cuántos están pasando por tribulaciones hoy, pero que la oración no sea una anestesia para salir del problema, sino decir, Señor, dame la fe para atravesarlo. Muy bien, como Fer dijo, como los días de Noé. Jesús usó ese ejemplo. ¿Y qué pasó con Noé? El objetivo de Noé no era construir el arca, era reconstruir el mundo. Por lo cual el arca era un medio de salvación, donde su familia entró ahí, construyó un elemento que el arca no fue arrebatada del cielo. El arca atravesó el diluvio hasta que Dios hizo una nueva tierra y comenzó de cero. Eso es lo que va a pasar ahora en los últimos tiempos. Pidamos al Señor ser preservados en Cristo, prediquemos el Evangelio, que tu familia entre al arca, que tus amigos entren al arca, que tu ciudad entre al arca, que es Cristo. Y Él nos preservará y nos usará para poner a otros dentro de esa preservación y atravesar las dinámicas finales que están por venir. Y vamos a ver un nuevo cielo y nueva tierra del otro lado. Sí, también me gusta Mateo 13, cuando tiene la parábola del sembrador. Y después de que Jesús se la da a la multitud, se la explica a los discípulos cercanos. Y en la explicación le dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará en el horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga. Lo que acá está diciendo es, cuando venga el fin, los que serán arrancados de la tierra, y es lo mismo que dicen en Mateo 24, los que serán quitados son los que no hicieron la voluntad del Padre, son los malvados, son los que no decidieron seguir a Dios. Esos son los que serán quitados.
muchos agarran también ese versículo, como en los días de Noé, muchos serán llevados, otros serán dejados. Sí, pero, solo un paréntesis ahí. Dejemos esa pregunta acá en el aire. Los que están mirándonos hasta ahora, compañeros de Salógico, ¿qué te gustaría cuando venga el momento de crisis, cuando venga el momento de gran tribulación en la tierra? Que seas quitado, llevado o que seas dejado. Entonces, hubo una película muy famosa, Dejados Atrás, como que los que quedaron fueron los que no tenían fe, los que no estaban en Cristo y tenían que sufrir. Y los que fueron llevados eran supuestamente fueron arrebatados y salieron y fueron a un cielo etéreo, no sé, a una efímero. Nube. Ahora, amor, léelo eso, por favor, para que todos puedan, a partir de acá, cuando dice de los días de Noé. Acá, dice, pues 38. Así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Mateo 24, del 38 en adelante. Casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién se los llevó a todos? El diluvio. O sea, la tribulación. Claro, no los que estaban en el barquito preservados, eran los que estaban en la tierra. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado, como en los días de Noé, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Entonces, Mateo 13 está diciendo quiénes son llevados. La historia de Noé está diciendo quiénes son llevados. Son llevados los que no están en el reino del Padre. Y verso 42 dice, por tanto, el conclusión es, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. O sea, manténganse despiertos, manténganse en alerta, con una vida de adoración, intercesión, santidad, pureza. El que tiene la esperanza de que el día se purifica a sí mismo. Por eso el entender el fin nos lleva a una extrema santidad, una radicalidad de predicar el Evangelio, de que ninguno se pierda, que todos se arrepientan. Nos lleva a la acción, no nos lleva a cruzar los brazos y escondernos. Lleva a hacer luz en las áreas de la sociedad y decir, somos sal de la tierra, luz del mundo. Vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hay un día que será un día de juicio, pero todavía hay misericordia, hay oportunidad, hay salvación. Por eso venimos a decir a las naciones de la tierra, despiértense para decir, porque Cristo viene, necesitamos predicar más, necesitamos santificarnos más, necesitamos preparar nuestra familia para que esté dentro del arca, que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Y no queremos ser llevados, sea por la tribulación o por el engaño o por la apostasía. Queremos ser de los que dicen, Señor, cuando nos necesites, contá con nosotros. No vamos a ser como los amigos de Jesús que se durmieron en el Getsemaní. Cuando Jesús nos diga, hey, amigos, oren conmigo. Queremos ser la iglesia que ora día y noche y dice, Señor, contá con nosotros. Ya no somos la niña de la iglesia primitiva. Es una esposa madura que quiere intimidad, pero también quiere colaborar con el cumplimiento de su plan. Así es. Queremos decirles eso. Hay mucho más para decir de esos asuntos, pero quiero decirles que este es el penúltimo episodio, que semana que viene vamos a tener el último episodio con toda nuestra familia. De este año. De este año, sí, de esta año temporada. que viene nos volvemos a ver. Sí, y vamos a terminar hablando de altar familiar con todos nuestros hijos en esta mesa. Vamos a darte herramientas de cómo hacer altar familiar. Y eso va a relacionar con los últimos tiempos también. Algo práctico para que te lleves de esta charla es, ¿cómo hago que mi familia esté en Cristo? ¿Cómo hago para permanecer con el fuego del primer amor hasta el final? ¿Cómo hago para no ser engañado por la narrativa de este mundo, por las noticias, por los videitos conspiracionalistas? ¿Cómo hago para que mi corazón no se llene de temor cuando hay guerra alrededor de mí? Que mi familia contemple la belleza de Jesús, que sepamos lo que está por venir y nos llenemos de esperanza juntos como familia. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, que va a ser el último episodio de este año. Y así como comenzamos este episodio, Marcos decía, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles serán las señales? Y él lo primero que le dijo fue, cuidado que nadie los engañe. Él no dijo, armen un búnker, métanse debajo de la tierra, guarden alimento, estoquense. Nunca dijo eso, dijo, cuídense del engaño. La única forma de cuidarnos del engaño es ser expertos en la verdad. Y la verdad es lo que está escrito. No lo que está en YouTube dando vuelta, no lo que cualquier persona nos esté comentando o ser parte de conversaciones conspirativas. Es conocer
la verdad, conocer, leer las escrituras delante de Él, porque hay mucho engaño dando vuelta. Entonces, preserva tu casa, lleva a tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, toda tu familia, llévala a estudiar la palabra, a ir profundo. Hay mucho material muy bueno sobre esto. Así que te invitamos a que enciendas tu corazón de pasión por Jesús, por el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es muy importante, que lo vivas y que lo vivas en comunidad, con tu familia y una iglesia local, una comunidad de fe. Eso nos va a preservar. Hebreos 10 dice, no deje de congregarse, más sabiendo que se acerca aquel día. Porque congregación no es solo una cuestión social o de políticamente correcto, es preservación de la familia, compartir con gente que tiene la misma fe, que cree lo mismo, que vamos a permanecer en el fuego del primer amor hasta el final. Por lo tanto, si esto te bendijo, espero que puedas mirar una y otra vez, que miren los apuntes que dejamos abajo, los archivos, los videos que vamos a dejar recomendados, pero que también que recomiendes en tu grupo de amigos de la iglesia. De verdad, tómense en serio, no entren a criticar y opinar rápido. Vayan a las escrituras primero, oren, adoren a Jesús, dejen que el Espíritu Santo los ministre y después comenten acá qué es lo que te dio paz, qué es lo que quizás no entendiste muy bien, y vamos a estar hablando mucho más de eso. El próximo año voy a comenzar el año acá en este canal dando una serie de Cristo. Voy a hablar sobre una serie cristocéntrica, donde para ser llenos de la plenitud de Cristo, debemos conocer a Cristo en su plenitud, el que era, el que es, el que ha de venir. Por lo tanto, tranquilos, y vamos a estudiar la Biblia juntos. Voy a tomar, Tiempo de Mesa va a tomar una proporción más de estudio bíblico para que nadie sea engañado, sino que seamos expertos en la verdad. Por lo tanto, vamos a hacer una oración ahora y pedir al Señor que seamos de los que perseveran hasta el final. Padre, gracias porque enviaste a Jesús para salvarnos, adoptarnos, y nos salvas una y otra vez. Y nos diste alertas, que aprendamos de Jesús, mansedumbre y humildad. Y eso trae descanso a nuestras almas. Recibimos ahora, recostamos nuestra cabeza en el pecho de Jesús y queremos ser más íntimos, queremos estar más cerca. Y también aprender de las señales que Jesús dijo. Jesús dijo, aprendan de mí y aprendan las señales. Señor, abre nuestro apetito espiritual, danos espíritu de sabiduría y revelación. Porque dice que en los últimos tiempos, porque la iniquidad va a aumentar, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el final será salvo. Y oro, Señor, que ahora sean encendidos con el fuego del primer amor los que van a perseverar hasta el final. Líbranos del engaño, permaneceremos firmes en la verdad. Mi casa y yo serviremos al Señor hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amamos y nos vemos la semana que viene, el último episodio de Tiempo de Mesa. De este año.